Y este mensaje del día de hoy se trata de el trabajo que tenemos, que tiene que ser parecido a lo que hizo Noé. Trabaja en tu generación como Noé. Todos tenemos cierta edad. Hoy cumple años una de las colaboradoras más tremendas que tenemos. Felicidades. Y bueno, en esa edad que tenemos cada quien, pues trabajamos en lo que podemos en nuestra generación, ¿verdad? Y así se llama el tema de hoy, trabaja en tu generación como Noé. Noé trabajó para el Señor. Y le voy a pedir que se ponga de pie para leer 2 de Pedro 3:9, solamente un versículo muy importante. En la NTV dice, en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes, porque no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. En otras palabras, el Señor no viene porque quiere que más gente conozca de Él y no se pierda. Y entonces, ¿cómo van a conocer, dice el apóstol, si no se les predica? Entonces tenemos que ese trabajo hacerlo nosotros y de eso se trata el día de hoy. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú estás aquí. Te pedimos luz en tu palabra, Señor, que nos dice que tenemos que trabajar, que realmente tú quieres venir, pero que no vienes porque tenemos esa gran comisión que cumplir de ir por todo el mundo y llevar el Evangelio, de compartir tu palabra a más personas. Y tú quieres que más se arrepientan, Señor. Ayúdanos a saber cómo ser sabios para para tener, Señor, esa predicación, no solamente con nuestra boca, sino con nuestros hechos, en nuestra vida, en nuestro caminar contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Háblanos hoy en este respecto para mejorar nuestra vida y que tu nombre sea glorificado en ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Si queremos estar seguros y que Cristo venga pronto, pues necesitamos trabajar. ¿Y quién no quiere que sus hijos estén seguros, verdad? Por eso dice, trabaja como Noé. Noé predicó y muchos, más bien todos, nadie creyó a su palabra. Ese fue algo terrible para Noé, me imagino. Pero sus hijos se salvaron, su esposa se salvó y las esposas de sus hijos se salvaron. Entonces qué bonito poder influir en los que nosotros tenemos más cerca. Y así el Señor va a usarnos en esta generación. Una de las cosas que tenemos que entender, y como punto número uno, es que tenemos una tendencia natural al mal. No nada más los que son fuera de la iglesia, los que no conocen a Cristo, sino que todos tenemos cuerpo, todos tenemos carne, todos hemos tenido deseos de la carne. Y eso conlleva una concupiscencia que cuando está apasionada y sin freno puede ser un desastre, puede desatarse sin límite. Y entonces algo de eso hablaba Pablo en Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 5 de su primera carta, y hablando de la manera como comportarnos, dice como cristianos. Dice no, el versículo 5 de 1 Tesalonicenses 4 dice, no en pasión de concupiscencia, pasión de concupiscencia, como los que no tienen iglesia, como los que gentiles que no conocen a Dios. Entonces, ¿qué es eso de pasión de concupiscencia? Pues eso es la pasión desordenada, anhelos y deseos del ser humano, cualquiera que sea, que lo llevan a cometer pecados y a satisfacer los malos deseos de su corazón. Cuando está apasionado en la concupiscencia, pues hay concupiscencias que no se quitan jamás, ¿no? Cuando hay algún abusador de algunas perversiones sexuales, la misma psicología dice que ellos nunca van a cambiar, que bueno, cuando son controlados, pues
se les quita, parecen normales, pero siempre hay que tenerlos con cuidado. Por eso hay un mapa del DPS, del Departamento de Policía de Austin, que marca a los ladrones, a los que han asaltado con violencia, creo, criminales, y a los abusadores sexuales. ¿Por qué? Porque eso es una perversión que no se quita, se controla. Cuando uno viene a Cristo, la concupiscencia se controla, pero siempre estarán marcados, aunque cumplan su sentencia en la cárcel, ellos van a seguir siendo marcados. ¿Por qué? Pues porque en cualquier momento se les sale lo que la Biblia llama el viejo hombre. Tenemos que sujetar la carne. Gracias a Dios, no todos tienen concupiscencias tan terribles. Hay algunos que dicen los psicólogos, tienen cleptomanía. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque no necesiten, ellos roban, ¿verdad? Entonces, cuando alguien tiene esa inclinación, la concupiscencia es una inclinación al pecado. Cuando alguien tiene esa inclinación, pues no lo vas a poner en la caja a cobrar el dinero ahí en el negocio, ¿verdad? No los vamos a poner a recoger las ofrendas tampoco en la iglesia. ¿Para qué hacemos esa tentación? Entonces, eso es la concupiscencia. En el rancho decían, ya sé de qué pata cojea. Pues están hablando de lo mismo. ¿Qué tendencia tiene? ¿Cuál es su debilidad? Y bueno, eso es, no lo reprendes, aunque lo reprendas y lo ores por eso y rechaces, dices, diablo, vete. El diablo te va a decir, yo ni fui. ¿A mí qué me dices? ¿Es este que solo en su carne hace eso? ¿Verdad? Como uno que dijo, pastor, es que fue el diablo. Caí con esta muchacha, pero fue el diablo que me metió el pie. Mira el diablo. Ni pecar sabes, te metiste con la más fea. Hasta el diablo se ríe de ti. Si hubiera sido el diablo, te hubiera hecho algo mejor. Pero bueno, eso es broma, ¿verdad? Me la contó otro pastor de otra iglesia. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que el trabajo de cuidarnos en nuestra carne es de todos. El trabajo de no dejarnos llevar por la corriente de este mundo. Juan dice por los deseos de los ojos, por los deseos de la carne y por la vanagloria de la vida o por el orgullo. Esos tres tipos, tenemos que cuidarnos de eso. Todos tenemos una tendencia al mal, ¿verdad? Y si no me crees, te voy a preguntar una cosa. ¿Cuántos de aquí no tienen corazón? ¿Cuántos de aquí no tienen corazón? Todos tenemos un corazón, si no, no estuvieras aquí. Y Jeremías 17:9 habla de ese corazón. Dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay, extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. Y a todos les doy, dice el Señor, yo veo el corazón, yo sé de qué se trata ese corazón, a mí no me pueden engañar. Y dice, y a todos les doy su debida recompensa según lo merecen sus acciones. ¿No? Es por eso que Dios te dice, no te vengues cuando alguien te haga algo, cuando tengas coraje, déjamelo a mí. Mía es la venganza, yo pagaré. Si se arrepiente, lo perdonamos y te aguantas. Y si no se arrepiente, allá de él, porque yo no le voy a decir ni le voy a hacer lo que tú quieres hacerle. Conmigo las cosas son más terribles, ¿verdad? Entonces, dejémosle al Señor todo eso y guardemos nuestro corazón. Tú tienes que guardar tu corazón. Hay gente que siempre está preocupada por lo que hace o no hace el vecino, ¿verdad? Qué bueno preocuparme por lo que hago yo. Qué bueno, en lugar de estar viendo al otro a ver en qué está mal, verme yo. Y así vamos a poder mejorar. ¿Por qué les digo esto? Porque tenemos un trabajo que hacer para el Señor y si nos distraemos con esto, si no entendemos, no podemos hacer un buen trabajo. El trabajo de predicar, el trabajo que Dios espera de nosotros es con el corazón. Dios ve el corazón tuyo. Que no lo hagas por servir, no lo hagas por salir en la foto. Yo quiero predicar para que todos me vean. Eso no sirve. Yo quiero predicar con un temor. A alguien le digo, te toca predicar y dice, ay pastor, es que necesito prepararme porque no es cualquier cosa. Ese sí necesita predicar.
¿verdad? Pero el que dicen, yo sí, pastor, no sé qué me voy a poner. Lo primero que piensan, no, ¿qué me pondré para predicar? Porque me van a ver todos, entonces ese no debe predicar. Pero bueno, es que así es el trabajo, tiene que ser con un corazón de servicio a Dios, con un corazón de amor a los hermanos, porque Dios nos mandó a amar, ¿no? Entonces, el punto número 2, el trabajo de Noé es como el mío. ¿Cómo? La única manera de cuidarme de no caer yo en mi maldad es llenarme de Dios. Trabajar para Dios es el reflejo de que yo amo a Dios. Nunca te avergüences de que eres cristiano, de que la gente sepa que eres cristiano. No te avergüences de servir a Dios. Jesús dijo que cuando Él venga, la gente no va a estar acostumbrada ni a pensar en Dios, menos a servir a Dios. Entonces, cuando te ven servir a Dios, cuando te ven que eres cristiano, a veces todavía ni les dices nada, ni los conoces, pero ya les caes mal, ¿no? Una vez andaba yo con una camiseta que decía, Jesus saves, bro. No, me la regaló un amigo que tiene personalización de camisetas. Y entonces se me acerca una persona, un señor que pues yo no conozco, y me dice, qué valiente eres. Y le digo, ¿por qué? Dice, pues por ponerte esa camisa. Y yo dije, bueno, pues estoy moviendo ánimos y ni cuenta me había dado, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque con el simple hecho de que te vean que eres cristiano ya incomodas a algunos, porque ellos no quieren servir a Dios, porque quisieran que Dios no existe y creen que porque no le creen, pues ya va a estar todo bien. Pero no porque yo le decía a un hermano, ya te checaste el colesterol porque había salido medio bien. No, me siento muy bien. Digo, no, ya sé que te sientes bien, pero te checaste. Dice, no, ¿por qué no? ¿Y si salgo mal? Mejor no quería saber. ¿Para qué? Entonces él seguía entrándole a la carne y todo eso. Bueno, cuídese, hermano, chéquese. Es bueno saber lo que tenemos que hacer para estar saludables, para trabajar para el Señor. Pero el no saber o el no querer ver a Dios ni servirle, eso no los va a exentar de tener que dar cuentas delante de Dios. Dice la palabra de Dios que Cristo decía que cuando Él venga, que creemos que va a ser pronto, la generación en la que Él venga va a ser como la generación de Noé. Dice Mateo 24:38, en esos días, decía el Señor Jesús, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, de fiestas, de casamientos, hasta el momento en que Noé entró en el barco o en el arca. ¿Verdad? Estoy leyendo la NTV. Y dice, la gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Y dice, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Así será cuando venga el Señor. Cuando venga el Señor van a estar igual. No van a querer saber nada de Dios. La maldad los va a inundar. ¿Qué es la maldad? Hablábamos la semana pasada que la maldad no es otra cosa que la ausencia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que la maldad es un vacío de Dios. La maldad no existe, no es nada. Es como la oscuridad, no hay luz. Es como el frío, no hay calor. Lo que pasa es que lo que debería de haber ahí no está. Entonces, cuando no está Dios en la vida de alguien, se llena de algo que no es Dios. Toda clase diferente de perversiones vienen aumentando la concupiscencia que cada quien carga por el pecado y la maldición original. Y es un desastre. Por eso tenemos que cuidarnos. Cuando Noé vivió, la gente no buscaba a Dios ni pensaba en Él. Y Dios conocía y conocerá los corazones de todos en la tierra. Los corazones de cada uno de nosotros los conoce, los juzga. ¿Por qué los juzga? Pues porque Dios es el dueño de ellos. Y juzga los corazones. Y Él vio el corazón de aquella generación y vio entre esos corazones el corazón de Noé. Y dice la palabra en Génesis 6:5 que el Señor vio la magnitud de la maldad humana. Dice que toda la tierra fue
observada por Dios, examinada por Dios. Y el Señor vio qué tan malo era aquella generación. Y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Fíjate bien, ya no había remedio para esa gente. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Dice que se le partió el corazón, la NTV. Entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, voy a destruir todo ser viviente, a todos los seres humanos y a los animales grandes y a los pequeños que corren por el suelo, aún las aves del cielo. Lamentó haberlos creado. Y dice el versículo 8 un pero. Pero Noé encontró favor delante de Dios. Pero Noé encontró gracia delante de Dios. Hoy, igual que entonces, el Señor ve nuestros corazones. Dios no cambia, Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Y entonces, ¿cómo hallaremos gracia nosotros en medio de esta generación? ¿Cómo Noé o por qué Noé halló gracia y favor delante de Dios? ¿Por qué Noé se salvó con el arca? ¿Por qué Noé o cómo le hizo Noé para salvar a sus hijos? Preguntas reflexivas que nos sirven para vivir nosotros y para tener seguros a los nuestros. Y es que no fue algo que no podamos hacer, dice la palabra de Dios en Corintios, que todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento nos sirve a nosotros como ejemplo, y qué bueno que podamos tener ejemplos en cabezas ajenas para no pasar por cosas que no tendremos que pasar. Así como el arca no se construyó sola, así también nosotros tenemos que hacer un trabajo hoy para poder salvarnos, para poder salvar a nuestros hijos. Así nosotros debemos trabajar y ocuparnos para Dios, y es la única manera de dejar nuestra concupiscencia, ignorar los deseos de la carne. Dios dice: hagan morir la carne, no dice luchen contra ellos, ignórenla. ¿Y cómo la ignoramos? Pues trabajando en algo diferente, enfocándome, ocupándome. Decía por ahí el dicho que la ociosidad es la madre de todos los vicios, ¿no? Hay un dicho que decía así en mi generación. La generación nueva cambia todo y dice: la ociosidad es la madre de una vida más padre. Así cambiaron ahora las cosas. Ya, o sea, les vale gorro. Ellos quieren vivir felices, no hacer nada y que creen que merecen todo. Me refiero a las personas que ignoran a Dios y en su maldad, pues el diablo las convence de tonterías. Pero nosotros debemos trabajar, nosotros no debemos de estar ociosos, nosotros debemos trabajar y ocuparnos. El trabajo siempre ha sido una bendición. Dice Génesis 6:9, después de hablar de que Noé halló gracia delante de Dios, dice: este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. La íntima comunión con Dios no se nos da. Tenemos que trabajar hacia ella, tenemos que ir a buscarla, tenemos que luchar por buscarla. Y luego dice: Noé fue padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Es lo que pasa cuando hay maldad. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. Entonces Dios dijo a Noé: he decidido destruir todas las criaturas vivientes porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Así que construye, versículo 14, una gran barca, que nosotros le llamamos arca, ¿verdad? De madera, de ciprés, y recúbrela con brea por dentro, por fuera, para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos por todo el interior, y ya sabemos la historia, ¿verdad? Lo que quiero resaltar hoy es, Dios ve lo que hay en tu corazón. El corazón se inclina según tu voluntad, ¿no? Por eso el corazón normalmente y naturalmente es malo. Si tu voluntad no hace nada, se va a ir a lo malo.
puede tender naturalmente al mal, de hecho lo hace. Pero podemos esforzarnos por buscar a Dios, ese es un trabajo, y ese trabajo es lo que hace la diferencia, ¿no? Punto número 3, la diferencia en el trabajo la hace caminar con Dios. Noé no era una persona intachable nomás porque sí. Noé era una persona intachable porque caminaba con Dios, porque tenía una comunión íntima con Dios. Si tú quieres ser una persona intachable, la respuesta no es aguántate y sin pecar. Esa es una tontería que nunca va a suceder. ¿Quieres una persona intachable? Busca a Dios con todo tu corazón. Enfócate en Dios. Enfócate en Jesús. Él es el autor, el inventor de la fe. Y Él es el consumador, el que puede hacer que esa fe funcione en cada uno de nosotros. Entonces, punto número 3, la diferencia en el trabajo la hace caminar, el caminar con Dios. Como Enoc caminó con Dios y el Señor dice que se lo llevó. Ese fue 2, 3 generaciones antes de Noé. O sea que era bisabuelo de Noé, Enoc. Y luego Lamec tuvo a Noé. Y Noé siguió los pasos de sus generaciones. Y como Enoc, Noé caminó con Dios. Pero Noé tenía un trabajo diferente que el de Enoc. El trabajo que tenemos nosotros es conocer a Dios tanto que cambie mi vida y que cuando Dios vea mi corazón, Él me pruebe y valga yo la pena para un servicio para Dios. Entonces viene Dios con Noé y le da un trabajo. Noé ya tenía una disciplina de obedecer a Dios, de caminar con Dios. La pregunta es, ¿tú caminas con Dios? ¿Tú oras? ¿Tú lees la Biblia? ¿Te importa lo que Dios quiere para ti o te importa lo que Dios tiene para ti? Porque muchas veces venimos a la iglesia y creemos en depresiones y en problemas que tenemos y nos importa mucho nuestra familia y nuestros problemas financieros, problemas de salud, problemas de cualquier cosa. Y yo vengo a la iglesia y digo, ya vine a la iglesia, ya me voy, el domingo voy a la iglesia porque es mi terapia. Y entonces salgo de la iglesia y salgo como nuevo para el lunes ya empezar a tener una vida feliz y a empezar con nuevas pilas, a echarle ganas. Ya Dios me ayudó. Y como Dios me sirve a mí, pues yo me sirvo de Él y ya duermo tranquilo, ¿no? Decía uno que lo levantaba el Señor en la noche, el Señor me molestó anoche. No, el Señor me despertó para orar, ¿verdad? Qué bonito cuando el Señor te despierta para orar. Pero sí, ¿por qué parece como molestia? Pues porque Dios quiere que trabajes, te despierta, que le sirvas, que te hinques a pedirle o a alabarle, a bendecirle, que vengas a la iglesia y que gastes gasolina, que trabajes allá y que parte de lo que el trabajo hace reconozcas a Dios con tus diezmos y sus ofrendas. Todo eso lo quiere Dios. No quiere gente de oquis, no quiere gente ociosa. ¿Sí se entiende de oquis? Ah, bueno, porque hay unos que no entienden esa palabra. Yo pienso que es nomás de mi rancho. Pero bueno, Dios quiere gente diligente, gente que sea útil. Debemos de buscar una disciplina para estar siempre en la presencia de Dios. Vivir ante su presencia me requiere que yo haga un esfuerzo por recordarme los preceptos de Dios, los mandamientos de la palabra, que yo debo de orar para ser guiado por el Espíritu Santo todos los días, que Dios no es mi siervo, sino que yo le sirvo a Él, que Dios no me va a glorificar a mí, sino que yo le voy a glorificar a Él. Puede costarle a la carne y si le cuesta, pues qué bueno, porque eso es tu ofrenda, tu sacrificio diario, tu culto racional. O sea que si te cuesta está bien, pero no le cuesta al espíritu. El espíritu humano está dispuesto, la carne humana no está dispuesta. Así es de que hay que sujetar la carne y debemos de hacer morir esos deseos que tiene la carne, ocupándonos de lo de Dios. Ese es el trabajo. Hebreos 6:11 dice
deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, la misma diligencia, el mismo trabajo, que usted se esfuerce, que nadie lo tenga que ir picando, ¿verdad? El pastor no es pastor de vacas. Las vacas se van arreando, se asustan con un cinto que truenan o tienen un pico para picarle, ¿verdad? Los que se acuerdan de dónde vinieron, que vienen del rancho, saben de qué hablo. Pero el pastor que Dios nos dice que somos, los que le servimos, somos pastores de ovejas. El pastor va adelante y la oveja va siguiendo. Y la oveja es seguida a su vez por ovejitas chiquitas, por sus hijos. Así es. Nadie va asustando ovejas para arrearlas. Eso no, solo que los perros, ¿verdad? Los perros ovejeros, cuando una oveja se sale, pero normalmente es el corazón de cada uno de nosotros lo que Dios quiere que funcione, que me haga trabajar. Hebreos 6:11, por eso dice, deseamos que cada uno de vosotros, no que te lleven a eso, sino que tú muestres la misma solicitud hasta el fin para la plena certeza de la esperanza. Eso nos va a hacer estar seguros en lo que esperamos. Esperamos que Dios venga por nosotros, que Jesús nos lleve a su presencia, el galardón de Cristo, la bendición de Dios en la tierra, que mis hijos estén bien, que todo esté en bendición. Eso esperamos. Pero para que la plena certeza de lo que esperas funcione, necesitamos mostrar una misma solicitud hasta el fin. Un trabajo, un interés, algo que nace de ti, no que te tiene que estar alguien empujando a hacerlo. Y dice el versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos. Bueno, volvemos a lo mismo, no estés ocioso, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, ¿no? Por la fe y la paciencia heredan las promesas. Por eso a veces nos pasa Dios por pruebas. Porque la prueba de nuestra fe al final produce paciencia, la cual da este fruto precioso, que nos ayuda a estar heredando las promesas de Dios. Esa paciencia se produce por heredar esas promesas. No la ociosidad, el no tener nada que hacer, el estar en la casa sin qué hacer. Cuando estés en tu casa que digas, ay, ahora sí no voy a hacer nada. Si no te da mortificación ver la cama extendida, ver la cocina tirada, ver algo sucio que está ahí, que puedes ordenarlo, entonces estás en serios problemas. Dicen, no sé si es cierto, pero decía un pastor que yo tenía, que así como está la casa, así está la vida de cada. Así como está tu carro, la cajuela de tu carro, así está tu corazón. ¿Ya estoy pisando callos o no? Bueno, ya para el domingo van a venir todos los carros limpiecitos. Pero la ociosidad no trae nada bueno. Dios podía salvar a Noé. Dios podía decirle a Noé, mira, ¿sabes qué? Te vamos a arrebatar un momento, te vamos a poner en una nube con un snack, con unas cosas ahí, mientras acá llueve. Y tú vas a estar así como en nubes de algodón, no en las de lluvia, sino de algodón, feliz ahí, nice, porque tú pues, caminas conmigo, eres mi amigo, yo soy tu amigo, yo te voy a salvar. No, papá, vas a trabajar. Tenía Noé como 500 años. Fíjate, y tú te sientes viejo. Pero el trabajo que le dio tenía un propósito. Dios no hace nada no hace nada nomás porque sí. Tenía un propósito. Noé iba a estar firme en la fe, iba a estar ocupado trabajando y con su trabajo, que parecía de locos, estaba predicando, estaba obedeciendo a Dios. A veces la obediencia cuesta. Hay unos que dicen, no, que no sepan ni que soy cristiano. O sea, ya no usan Biblia. Yo no uso Biblia, yo traigo la Biblia en la computadora o en el celular, ¿verdad? Ay, que Dios me perdone para los que dicen que hay que traer Biblia así. Pero hay unos que no es por eso, sino porque no quiere que lo vean con la Biblia. Porque van a decir, ay, mira, este es hermano. Y entonces le da vergüenza. Qué triste, ¿no? Noé estaba obedeciendo a Dios, aprendió la obediencia y así, con esa ridiculez,
Fíjate bien, estaba haciendo un barco a quién sabe cuántos kilómetros del mar, en un lugar donde nunca se había inundado y no había llovido. Todo eso hacía que la gente volteara a ver a Noé. Y cuando la gente te voltea a ver, entonces ¿tú qué le vas a decir? Escríbame algo, por favor. Escríbame algo que sea de bendición para mí. ¿Qué vas a poner ahí? Si no tienes nada de la palabra, ¿qué le vas a escribir? Menso el que lo lea. Así, ok. O sea, hay gente que no sabe, no sabría qué escribir. Tenga un versículo para alguien. Lea la Biblia, apréndase cosas y sea de bendición. Y entonces Noé parecía un loco que todos lo volteaban a ver porque estaba haciendo algo espectacular. No era un barquito, era como un edificio de esos del centro, era grandísimo lo que estaba haciendo. Era cliente de Home Depot de la época de aquella. Y ya ni siquiera le pedían sus datos, ¿verdad? Nomás le daban la madera, ya después me la pagas. No sé cómo hacía. Dios se ocupó de eso. Dios le dio el recurso. Dios le dio 3 hijos que se metieron a trabajar con él. Y que, ¿sabes cuánto se tardó esa predicación? Predicaron a esa generación el mensaje, porque así como Noé se ocupó de un trabajo durante años con sus hijos, así debemos ocuparnos hoy de nuestra salvación. ¿Cuántos estamos ocupados en nuestra salvación? No, yo estoy ocupado en vivir bien. Parece que nomás vamos a vivir en esta vida. Dios nos salvó por si después me muero, pues bueno, pues ya voy para allá. No, tienes que prepararte para la salvación. Tienes que cambiar esa manera de ser. Hay gente que vive para sus hijos, vive para Dios y tus hijos van a estar bien. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que tu corazón esté con Él. Por eso Abraham le pidió el hijo, porque ya se le estaba el corazón descomponiendo. Y debemos ocuparnos hoy de nuestra salvación, porque eso nos mantendrá seguros, nos hace bien a nosotros. Y predicaremos con nuestra conducta a muchos, incluyendo a nuestros hijos. A tus hijos no los puedes engañar, ellos viven contigo toda la vida, te están viendo. Qué bonito que cuando prediques aquí, si un día te toca o en las FC o en algún lado, el hijo que te escuche diga, gloria a Dios por mi papá. Y no diga, qué papá tan hipócrita tengo. En la casa es una cosa y aquí parece un santo. Pero cuando nosotros estamos con el corazón delante de Dios correcto, ya te importa menos lo que diga la gente. ¿Por qué? Porque un corazón correcto le importa lo que Dios quiere y no lo que la gente quiere. Y entonces vivo el cambio de vida y entiendo que el cambio de vida es un trabajo que cuesta. La salvación no cuesta, a nosotros cuando menos. Cristo la pagó. Pero una cosa es la salvación y otra cosa es la vida de la salvación, la vida de la santificación. Por eso dice la palabra de Dios que mi salvación es por gracia, no por obras, pero yo tengo que tener obras de salvación, frutos de arrepentimiento, un trabajo que usará Dios como testimonio y que será bueno para mí, me va a cuidar a mí. Primero, también va a cuidar a mis hijos. Y también va a ser un mensaje para el mundo, un mensaje de esperanza o un mensaje de condenación, como lo quieran tomar. Todo mundo te dice, es que condenan los cristianos, claro, pero no somos nosotros, es el mensaje que están oyendo a través de nosotros. Porque no es el mensaje el malo. Si tú compras un cuchillo, ¿cuántos tienen cuchillos en su casa? ¿Verdad que nunca han matado a nadie? El malo no es el cuchillo, es el que lo agarra. Igual es el mensaje de Dios. El malo no es el mensaje, sino el que lo agarra. ¿Cómo agarras el mensaje? Dice Filipenses que Dios salvará o condenará
a los que están en tu generación, a los amigos tuyos, a los que te ven, a los que tú les dices el mensaje, o los va a salvar o los va a condenar. Y si no pasa ninguna de las dos cosas, tú no hiciste nada, estás mal, no hiciste el trabajo. Pero si haces el trabajo, o salva o condena. Filipenses 2:12. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones, le dice Pablo a la iglesia que les estaba escribiendo la carta de Filipos. Cuando estaba con ustedes, siguieron mis instrucciones. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Así es de que esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. ¿Cuántos se esfuerzan por por demostrar esos resultados? ¿Son salvos? ¿Sí son o no? ¿Cómo lo demuestras? ¿Te esfuerzas por demostrarlo? Dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Número 13, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Él da el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios trabaja en ustedes, les da el querer y la carne dicen, después. Así es de que 14, hagan todo sin quejarse y sin discutir. ¿Por qué lo voy a hacer yo? No discutas. Para que nadie pueda criticarlos, versículo 15. Y dice, lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Ya estamos en ese mundo. Nos toca brillar, nos toca ser diferentes, nos toca llamar la atención. Dios no nos ha pedido hacer un arca, pero nos ha pedido marcar la diferencia en donde estemos. Dice el 16, aférrense a la palabra de vida, a la Biblia. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso, dice el pastor de ellos, de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Qué hermoso que podamos juntos esperar a Cristo y estar tranquilos porque estamos haciendo las cosas bien. Porque estamos esforzándonos, haciendo un esfuerzo por ser cristianos. ¿Cuántos son así como que a fuerza? ¿Iré a la iglesia o no iré? No. Como si que le voy a hacer un favor a Dios. Yo sé que a Él le gusto y le gusta que le alabe. Entonces le voy a dar chance a Dios. Dios, te voy a ir a alabar, te prometo que te voy a ir. Y luego, pues no, naturalmente no buscamos a Dios. Somos muy cómodos, así es de que esfuérzate, gringo. Ya te hiciste bien, gringo. Ya te acomodaste a la comodidad del país donde Dios te trajo. No, somos la diferencia. Aquí venimos a regresar el mensaje del evangelio que algún día ellos llevaron, los misioneros del pasado. Y nosotros vamos a hacer la diferencia. Naturalmente no buscamos a Dios y por eso tenemos que esforzarnos, porque el trabajo siempre es una bendición. Dios, el trabajo no es algo que Dios como maldición lo dejó. Unos dicen eso. No, Dios puso a Adán en el huerto del Edén para que los labrase, para que trabajara, y le dio la administración del huerto. Le dio un trabajo. Desde antes, ya después se puso la cosa más fea. Y ahora tengo que orar por mis hermanos que están trabajando, sobre todo los que andan abajo del sol o de la lámina. Ay Dios, Padre, guárdanos estos calorones, ¿verdad? Ya no sabes si orar por lluvia o mejor no, porque se pone peor. Pasó una lluvia el martes y luego me dicen, pues nomás llovió aquí tantito y acá, y me di cuenta que pasó la nube por todas las casas de los hermanos que vienen a la iglesia. Gloria a Dios. Pero bueno, el trabajo siempre es una bendición. Dios quiere que nos ocupemos en nuestra salvación. Dice la palabra, trabaja en tu salvación. ¿Cómo? Cristo me la dio, ¿no? Sí, pero tú la tienes, tú vives en ella. Así que trabaja para vivir en santidad. A eso se refiere.
que demos testimonio a un montón de testigos que tenemos alrededor. Hebreos 12:1 dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos de todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que esta representaba. Ahora está sentado en lugar de honor junto al trono de Dios por esa razón. Quiere decir que Dios espera que nosotros hagamos lo mismo. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a lograr? Puestos los ojos en Jesús, el que inventó la fe. Nosotros vivimos una vida de fe. ¿En qué? ¿En qué? En Jesús. Pues tenemos que poner los ojos en Jesús. No pongas los ojos en otras cosas, no tengas miedo, no veas al calor ni al frío, no veas lo difícil de tus problemas. Ve a Jesús. Él es el que inventó la fe. Y ese es un trabajo de fe que Dios lo va a honrar. Como Jesús fue honrado y ahora está a la diestra del Padre, el trabajo es de toda la vida. El trabajo no termina. Desde que conoces a Cristo tienes que empezar a trabajar. ¿Cuánto tiempo Noé construyó el arca? ¿Cuánto tiempo tardó en construir el arca? La Biblia no dice específicamente cuánto se tardó, pero el relato que nos dice la palabra de Dios es que Dios vio a Noé en medio de esa generación. Y en el Génesis 5:32, que es donde primero la primera vez que se menciona a Noé, dice que Noé tenía 500 años y después fue padre de Sem, Cam y Jafet. A los 500 años, según Génesis 6, recibe de Dios una revelación y un mensaje. Y Dios le dijo: voy a destruir la humanidad, pero tú vas a hacer un arca. Que un trabajo para un hombre, aunque tenga gente que le ayude, después sus hijos fueron seguramente una gran ayuda para él, pues le llevó muchísimo tiempo, desde que Noé, dice el Génesis 5:32 que tenía 500 años, pasa 100 años, 100 años de tiempo. ¿Cuántos años tienes tú? Imagínate 100 años para construir el arca. O sea, no sé cuánto, no sé si fueron los 100 años para construir el arca o en el año 20 le dijo el Señor construir el arca y se tardó 80. Pero también el trabajo era para dar testimonio a aquella generación de que Dios tenía un propósito, de que Dios amaba a la gente, a la humanidad, porque la palabra de Dios dice que siempre Dios amó a la humanidad. Dios amaba a Egipto y le dolió tener que mandar esas plagas. El plan de Dios no era hacer eso, pero Faraón se endureció y todo su pueblo sufrió. Dice: Egipto es mi hijo, dice Dios. Y siempre Dios ha amado a la humanidad. Hoy Dios ama a las personas que están alrededor de ti. Y tú estás aquí no para distraerte siendo el mejor, no para distraerte teniendo una vida bonita. Dios te va a poner en un buen puesto y vas a tener una vida bonita. Pero Dios quiere que tú entiendas que tú estás aquí para hacer la diferencia, para predicar. Noé predicó como 100 años, dice Génesis 7:6, que Noé tenía 600 años. 500 recibió el mensaje, tuvo sus hijos. Y al año 600 de Noé dice cuando el diluvio cubrió la tierra. Tenía 600 años. Dice el 7, subió a bordo del barco para escapar del diluvio junto con su esposa, sus hijos y las nueras. Qué padre, ¿no? O sea, cuando menos la familia se salvó. Pero le costó. Fue obediente. 80, 100 años, no sé cuánto predicó. Pero lo que quiero aclarar con esto es que recibimos el mensaje de salvación y no te debes de cansar hasta que seas salvo. Tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar. Cristo dice que debemos de trabajar con nuestros hijos.
Eso va a ser la seguridad para tus hijos. Como conclusión te digo, debemos amar a las personas, pero si te rechazan, no te preocupes. Noé lo hizo bien, Noé obedeció, Noé trabajó bastante. ¿Y sabes cuántos se convirtieron? 7. Nadie de otro lado, su familia. Nada más. Y Noé, 8. Debemos de amar a las personas con sinceridad. Pero cuando te rechacen y te digan que estás loco, y te digan que estás fanático, y te digan que eso es anticuado, te digan que estás en contra de ellos, que nomás lo estás molestando, tú tranquilo. Si lo hiciste bien, si lo hiciste con amor, es todo lo que podemos hacer. Dios no nos ha llamado a obligar a la gente a convertirse. Yo no puedo convertir a nadie. No soy el príncipe que besa sapos, o ¿cómo es? La princesa, ¿verdad? Eso no resulta. El único que convierte es Dios. Dios está dispuesto, pero la gente necesita querer. Ni Dios lo hace a fuerza, menos yo. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Por eso lo de Noé no fue una derrota. Para cualquier predicador ahorita que espera que 5,000 gentes vengan a la iglesia para poder predicar, ¿verdad? Un amigo que tengo. Esto fue un fracaso, Noé fue un fracasado. Pero Noé no servía al número de convertidos como muchos creen. Noé servía a Dios. Tú debes de servir a Dios. Noé sirvió a su generación porque el Señor le dijo: ¿me amas? Sí, pues apacienta mis ovejas. Pero eso no fue con Noé, fue con Pedro, fue contigo también, hombre. Dios quiere que lo hagamos todos. Yo quiero servir a Dios. Si nunca platicas con el de al lado, sirve a Dios, empieza a platicar. Es que no sé, yo no sé más que de la palabra. Pues aprende de fútbol, aprende de Netflix, aprende del calor. Cuando menos que digas, hace calor, ¿verdad? Hace calor. Qué agusticidad, ¿verdad? No sé, algo. Vives en el mundo, tienes que hablar también con ellos. Relaciónate para que sirvas a Dios. Noé hablaba con ellos, los amaba, y ellos se reían de Noé. Pues ni modo, no te enojes tampoco cuando no te hagan caso, porque tú sirves a Dios. Tú amas, pero porque Dios te mandó a amar. Y no amas con tu amor, amas con el amor de Dios. Somos llamados a dar el mensaje con amor, no a obligar a la gente a recibirlo. Y eso es algo personal. Tú siembra la semilla, y aunque caigamos mal, porque nuestra fe y obediencia nos beneficiará, y a ellos los acusará, y ellos lo sienten, tenemos que hacerlo. Eso es lo que hace un héroe. Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio, en obediencia a Dios, que le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por eso parecía loco. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Tú eres un ejemplo de Dios y eres un mensaje de Dios viviente. Tú vives para Dios. Predica bien, haz tu mensaje. Antes nunca había llovido para inundar el mundo. Decían: ¿qué te pasa, Noé? Estás loco construyendo un barco tan grande, tan lejos del mar. Pues Dios no ha cambiado. Tenemos que decirle al mundo que Jesucristo viene pronto y que Él tiene la respuesta para sus vidas. Y te van a decir: estás loco, yo lo que necesito es un abogado, necesito un doctor, necesito alguien, un consejero. Pues Dios es todo eso. Ya si ellos no quieren, problema de ellos. Pero Dios espera, Dios tiene fe. Tú tienes que tener fe. Dice Dios: no he ido porque quiero que procedan al arrepentimiento. Y te lo dice a ti porque por eso te tiene aquí. Así como Noé, debemos de trabajar para Dios mientras manda Jesucristo, en ese día que nadie sabe. Segunda de Pedro
dice que tenemos competencia. Este trabajo también tiene competencia, ¿sabías? Dice que en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá ahora entre nosotros en esta generación falsos maestros. Y ellos les van a enseñar con astucia herejías destructivas, hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará la propia destrucción de esos maestros. Pero habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Van a enseñar cada tontería. Y por culpa de esos maestros se hablará mal del camino de la verdad y de los que caminamos en ella. Y dice que van a ser llevados esos maestros movidos por la avaricia. Inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno dentro de fosas tenebrosas, donde están encarcelados hasta el día del juicio. Y dice el versículo 5: Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y a los otros 7 miembros de su familia. Pero Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios y por eso lo protegió cuando destruyó con el gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. Vamos a ponernos de pie. Señor, ayúdanos, Padre, a hacer nuestro trabajo, Señor. Cuando hagamos nuestro trabajo, sabemos que estaremos seguros en tu salvación, ocupados en ella. Pero cuando hagamos tu trabajo, también sabemos que nuestros hijos vienen detrás de nosotros, Padre, y estarán también ellos seguros. Ahora, Señor, tú quieres, Padre, que muchos, también diferente a nuestra familia, procedan al arrepentimiento. Señor, ayúdanos, Padre, porque tú quieres que seamos una familia como la familia de Noé. Entonces no salvaste, Señor, a nadie que no fuera la familia de Noé. Hoy, Señor, no salvarás a nadie que no sea la familia de nosotros. Ayúdanos a tener más hijos espirituales, a que más gente te conozca, y siendo familia, tú salves a la familia nuestra, Padre. Que todos, Señor, podamos ser salvos y esperar ese momento en que vengas por nosotros con un galardón, con un privilegio, y después de haber vivido una vida de servicio preciosa y bendecida. Yo bendigo, Señor, a los hermanos que no pudieron venir, y a los que están aquí, a los que están, Señor, en la transmisión. Que tú nos des a todos nosotros la convicción de trabajar para ti, de estar seguros con nuestros hijos y de tener muchos hijos más. Que los que se vayan a perder, Señor, pues tú sabrás de ellos, Padre, pero ayúdanos a amar a todos de tal manera de abrir la puerta, incluir a muchos, Señor, en tu familia, y que nosotros seamos salvos por Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, henos aquí. Servimos a tu glorioso nombre, Señor. Bendice nuestras casas, bendice las familias, danos salud, danos paz, danos lo que necesitamos, Señor, para servirte, y que tu nombre sea glorificado en todo lo que hacemos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya.